En febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa al Parlamento del Congreso de la Unión sobre la reforma del sistema judicial, que fue bien recibida por los diputados el miércoles. Estos son los pasos necesarios que debe seguir la reforma constitucional de México antes de ser adoptada plenamente. La iniciativa, parte de un paquete legislativo de 20 reformas enviada al Congreso en febrero pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se centra en la elección de jueces, jueces de paz y ministerios por voto popular, conduciendo, entre otras cosas, a la elección indefinida. Suspensión de partes del Poder Judicial, así como tensiones en sus relaciones diplomáticas con los embajadores de Estados Unidos y Canadá, sus principales socios comerciales. Según el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede ser reformado modificando, adicionando o derogando los textos contenidos en títulos, capítulos, secciones, artículos, párrafos, secciones, apartados y apartados, estableciéndose la posibilidad de complementarlos o modificarlos conforme a los requisitos y procedimientos prescritos por ley. Uno de los requisitos estipulados en la llamada Carta Magna sobre Reforma Constitucional estipula que la Asamblea Federal, a través de la Cámara de Diputados o del Senado, aprueba la resolución por mayoría de 2/3 de los presentes. Reforma o ampliación. El segundo requisito es que las reformas o enmiendas deben ser aprobadas por mayoría absoluta, la mitad más uno, de las legislaturas estatales de conformidad con la Constitución. Según lo dispuesto en el artículo anterior. 135 de la Constitución, las etapas de la reforma constitucional son las siguientes. 1. Iniciativa de reforma. El artículo 135 de la Constitución señala que la iniciativa de reforma constitucional es presentada por quienes tienen facultad de presentar leyes o decretos ante el Pleno de la Cámara de Origen y se remite a comisiones. La o las comisiones de turno elaboran y aprueban el dictamen correspondiente. Se presenta el dictamen ante el Pleno de la Cámara de Origen. Este paso ya sucedió, pues el pasado 26 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, y en lo particular el proyecto de dictamen de dicha reforma que fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación esta semana. La Comisión de Puntos Constitucionales es una instancia que, como parte del derecho parlamentario, revisa diferentes aspectos técnicos referentes a la viabilidad de la reforma, explicó Arturo Ramos Obarzo, director del Centro de Investigación Jurídica de la Escuela Libre de Derecho. 2. Discusión. Según la Carta Magna, este procedimiento incluye la lectura, discusión y, de ser necesario, aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto de decreto de reforma constitucional. Es decir, la Cámara de Representantes. Así, en el Pleno del Departamento de Auditoría se presentó el acta que acompaña el proyecto de resolución sobre reforma constitucional. Según Ricardo Monreal, líder del grupo oficialista Morena entre los parlamentarios, el próximo martes los parlamentarios discutirán, y votarán en general y especialmente sobre la reforma del Poder Judicial. 3. Aprobación. En este paso, la Constitución restablece que, en caso de observaciones con desechamiento total o parcial por la Cámara Revisora, la Cámara de Senadores, se devolverá el proyecto a la Cámara de Origen, la de Diputados, quien a su vez podrá aprobarlo u observarlo total o parcialmente. Entonces se remite a comisiones para efectos de su estudio y dictamen. La o las comisiones dictaminadoras analizan, discuten y aprueban el dictamen correspondiente, según el artículo constitucional mencionado. Luego se remite la minuta con proyecto de decreto a los congresos locales de los 31 estados de la República, más la Ciudad de México, para su aprobación. Al ser una reforma constitucional tiene que ser aprobada en el Congreso, por la Cámara de Diputados y la de Senadores, por 2/3 partes, y además deberá ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los 32 estados que conforman al país, incluida la capital mexicana. 4. Sanciones. Una vez que el proyecto de ley o decreto es aprobado por el Senado, se transmite al Ejecutivo Federal y es firmado por el presidente de cada Cámara. Actualmente, el presidente de la República debe expresar su acuerdo aprobando la ley, y ordenando su publicación o expresar su oposición formulando reservas al proyecto. Si el presidente está de acuerdo con todo el proyecto, autorizará y ordenará la aprobación de la legislación. Cabe señalar que una sanción es un acto adoptado por ley o decreto del Poder Ejecutivo, según el artículo 72 de la Constitución mexicana. 5. Publicar. Como exige la Constitución, las opiniones, sin excepción, deberán publicarse en la revista jurídica a más tardar 48 horas antes de la apertura de la sesión en la que deban publicarse. 6. Preludio. Las reformas constitucionales en México entran en vigor el mismo día de su publicación en el Registro Federal, a menos que la Asamblea Constituyente fije una fecha específica para su entrada en vigor.
¿Qué piensas sobre lo que está sucediendo actualmente? Coméntanos en la parte de abajo.